Proyecto Stargate, visión remota, telepatía, control mental, comprensión de la realidad. ¿Tiene esto algo que ver con la desaparición del Dr. Jacobo Greenberg? Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en el Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. El Dr. Jacobo Greenberg fue o es un psicofisiólogo mexicano que a lo largo de muchos años desarrolló un gran trabajo de investigación sobre la conciencia, el funcionamiento del cerebro y cómo estos dos temas son fundamentales para comprender qué es la realidad y cómo funciona. En su trabajo, Greenberg se atrevió a desafiar la incredulidad tradicional científica con respecto a los llamados fenómenos paranormales, como la visión extraocular, la telepatía e inclusive casos como el de las cirugías psíquicas realizadas por la chamana mexicana Pachita. Por esta razón, no es de extrañar que se convirtiera en una figura controversial, para algunos un pseudocientífico, pero para otros un genio. A lo largo de sus años de trabajo, Greenberg escribió más de 50 libros sobre sus investigaciones y proyectos. Desarrolló diversos experimentos para comprobar la visión extraocular y otros fenómenos psíquicos, fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia y para 1994, junto con otros colegas de la India, se proponía llevar a cabo un experimento ambicioso: interconectar mentalmente dos cerebros humanos de personas ubicadas en dos continentes distintos, de modo que pudiera comprobarse no solo la existencia real de la telepatía, sino también de la profunda interconexión sustancial que subyace a la materia física. Pero este experimento no pudo llevarse a cabo porque precisamente entonces, en diciembre de 1994, Greenberg desapareció sin dejar rastro. Numerosas teorías se han formulado para explicar la desaparición del Dr. Greenberg, pero la mayoría no logra explicar satisfactoriamente los hechos singulares que la rodearon. Por ejemplo, el que también desapareciera su material de investigación que estaba en sus computadoras y en sus anotaciones. El que, un tiempo después, su esposa Teresa Mendoza también se esfumara sin dejar rastro. El que se revelara que ella no era quien decía ser. El que se descubrieran los viajes que Greenberg había realizado en secreto a Boulder, Colorado, desde tiempo antes. Y finalmente, el que en la época de su desaparición hubiera sido visto en un lugar apartado de Boulder, Colorado, en compañía de quienes parecían ser agentes del FBI o de la CIA. Tomando en cuenta estos hechos y que sus investigaciones estaban comprobando un conocimiento sobre la realidad solo conocido y comprendido por unos pocos, y cuya divulgación podría ser considerada inconveniente para ciertos grupos de poder, es muy posible que la desaparición de Greenberg realmente haya tenido que ver con sus investigaciones y con su muy posible relación con la CIA, y más específicamente con el proyecto Stargate. Stargate es el nombre de un proyecto secreto del gobierno de los Estados Unidos que se inició a principios de los años 70 y del cual no se supo nada hasta que, después de algunos problemas, la CIA anunció su cancelación en 1995, curiosamente menos de un año después de la desaparición de Greenberg. El proyecto Stargate estaba dedicado a la investigación de las capacidades psíquicas del ser humano,
como la visión remota, la telepatía, así como el control mental. Obviamente, todo esto para aplicaciones militares y de espionaje. E incluso, podríamos pensar, para el control de la población en general. También, y esto es muy interesante, tales investigaciones llegaron a revelar información sobre vida extraterrestre. En 2017, en cumplimiento de una orden ejecutiva, la CIA desclasificó cientos de miles de documentos de entre los años 40 y 90, entre los que se encontraban numerosos registros del proyecto Stargate. Y es aquí donde encontramos la relación entre ese proyecto y Greenberg. Pues entre los documentos de Stargate se encontraron varios artículos de investigación escritos por Greenberg, junto con diversos reportes de sus experimentos en visión remota y telepatía. Por ejemplo, uno de esos documentos registra sus trabajos con soldados, en los que investigó las capacidades telepáticas. También hay otro en el que se muestra evidencia electrofisiológica de que un individuo es capaz de sentir la presencia de otro que esté en otro lugar con solo la interacción mental de sus cerebros. Igualmente, entre esos documentos se encontró un artículo científico publicado por Greenberg y otros colegas en la revista Physics 6 en 1994 sobre el potencial transferido, o sea, sobre la posibilidad de que el cerebro humano tenga un componente cuántico macroscópico. Y así había otros documentos. Entonces, ¿qué pasó con Greenberg? El problema es que las indagaciones del investigador Clemente Padilla, quien estuvo a cargo del caso de su desaparición, se vieron abruptamente interrumpidas cuando él comenzó a descubrir pistas que ligaban a Greenberg con un trabajo secreto en los Estados Unidos y que sugerían que su desaparición podría haber estado ligada a ese secreto. Ahora bien, aunque es probable que la propia CIA pudo haber estado detrás de la desaparición de Greenberg, también es probable que otros, llamémosle poderosos, podrían haber estado interesados en interrumpir el trabajo de Greenberg. Como les mencioné, hay otras teorías que intentan explicar la desaparición de Jacobo Greenberg, desde quienes sostienen que fue víctima de un crimen pasional o de un asalto común, hasta quienes consideran posible que el científico se haya desmaterializado y se haya convertido solo en conciencia. Para quienes deseen saber más de las investigaciones de Padilla sobre el caso Greenberg, les recomiendo el documental El secreto del Dr. Greenberg, del cineasta Ida Cuellar. El caso es que el trabajo del Dr. Greenberg constituía un conocimiento superior sobre el funcionamiento de la realidad, de nuestros cerebros y de la conciencia, y de cómo todos los seres humanos, no solo un maestro yogi o un experto ocultista, podrían ampliar y enriquecer las capacidades psíquicas. Un conocimiento superior que quizá algunos no querían arriesgar a que se continuara investigando abiertamente. Con respecto al proyecto Stargate, hay razones para pensar que a pesar de su cancelación oficial, ha continuado operando con otro nombre en las sombras. En el canal tenemos otros 2 videos relacionados con el trabajo de Jacobo Greenberg, uno sobre Pachita y otro sobre la teoría sintérgica. Si aún no los han visto, al final de este video les dejo los enlaces. Bien, muchas gracias por haberme acompañado, ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.